también con la casualización de la educación. Es una cosa que sienten en muchos, sino todos los países del mundo. Y también en términos de rendir cuentas, accountability, internacionalmente, nosotros no tenemos instrumentos adecuados para presionar a los gobiernos de cumplir con lo que deben, ¿no? Y también siempre es la cosa de financiamiento sostenible. Cuando hay guerra, siempre hay dinero. Cuando hay crisis económica, siempre hay dinero, ¿no? Para las grandes empresas que no quieren pagar impuestos para venir a un país y poner sus fábricas, no importa, 10 años de no pagar impuestos, siempre hay dinero. Pero cuando la educación pública pide que tienen el financiamiento adecuado, es muy caro, eso tenemos que ver. Entonces, ustedes también como miembros de la IE, políticamente han construido los building blocks, se dicen, ¿no? Esa es como la fundación de nuestra campaña, políticamente, con sus valores, con las resoluciones que pasaron en los congresos, ¿no? Y también el comité ejecutivo tomó la decisión de que realmente, dado la situación mundialmente en términos de escasez de docentes, la escasez de voluntad política para financiar la educación pública, tenemos que hacer algo que junta todo lo que estamos haciendo mundialmente como sindicatos, como miembros, y hacer un esfuerzo global, ¿sí? Entonces, ya mencioné las 3 campañas anteriores, Unámonos, Respuesta Global. Ustedes recuerdan esa compañía Pearson o Bridge International. En esa campaña nosotros estamos poniendo la luz sobre los privatizadores. Estaba muy feliz de escuchar al presidente hablar de los textos, los libros aquí en México, ¿no? Porque ¿quién pierda cuando los maestros mismos escriben y publican sus propios textos? Pearson, y eso me da mucha alegría, ¿eh? Entonces, 3 objetivos. Voy a ir más rápido para que podamos hablar con los compañeros. Es el narrativo para la educación pública, el por qué. No solamente estamos en contra de qué, estamos a favor de qué. ¿Por qué es importante la educación pública? ¿Qué significa la educación pública en la vida cotidiana de los alumnos, de la sociedad, de la democracia? Pero también hablar de los aspectos negativos de la austeridad, ¿no? Y la privatización. Es que tenemos evidencia, tenemos experiencia. Podemos sistemáticamente hablar de eso y ponerlo sobre la mesa en las discusiones con gobiernos. Eso fracasó, eso no funciona. Tenemos que buscar otra alternativa. Y obviamente es apoyar a ustedes, a las organizaciones de la IE, en sus campañas nacionales, construyendo enlaces y puentes entre sindicatos. Y bueno, una cosa de este año que me da mucha alegría es la posibilidad de poder estar con los miembros en todas partes del mundo en los lanzamientos, en los launches de la campaña, ¿sí? Y realmente hemos estado en casi todo el mundo. En América Latina, esa es la red de mujeres de América Latina, donde hicieron su lanzamiento, también hablando de un lente de género en el análisis de financiamiento de educación pública. Pueden ir a la página web de la campaña y pueden ver dónde habíamos hecho lanzamientos, estudios, eventos, actividades, pero pueden ver un montón. En Latinoamérica, la conferencia regional hicieron un launch y también ellos al final pasaron en un taller escribiendo sus planes de acción de cómo implementarlo cuando vuelven a sus países y hacer este compromiso públicamente. Me parece muy interesante la forma que hicieron eso. Ahí está en la región africana. También hicimos muchos ahí en África, en Uganda, en Kenia, en Sudáfrica, en las Islas Pacíficas, en los países árabes. El presidente de Irak, el primer ministro, nos recibió en la Casa de Gobierno para hacer un lanzamiento ahí con el gobierno y hacer un compromiso.
Ahí la escasez de docentes es 400,000 docentes en Irak, ¿no? Y nosotros trabajamos con ellos sobre un plan de cómo contratar y apoyar y sindicalizar esos docentes. También mucho más pueden ir a la página web, pero en Australia, en Bruselas, en Ghana, hablando de impuestos, muy importante hablar de los impuestos. En Nepal, en Portugal, también para la gente de apoyo, ¿no? Los que apoyan en las escuelas. Y en la India, me encantó lo de la India, un mes hubo un yatra. Un yatra es una marcha que hizo Gandhi. Y los docentes de India dijeron, nosotros vamos a marchar un mes de todas partes de la India, hablando con comunidades, hablando con la pública, con la gente, el por qué estamos por la pública. ¿Por qué necesitamos que la próxima generación de docentes pueden jubilarse con una pensión digna? ¿No? Ese tipo de cosas. Y marcharon y Susan estuvo en Delhi recibiéndoles y fue un momento muy grande en el Día Mundial de Docentes. Obviamente en la prensa, en los medios de comunicación, estamos viendo que en muchos países, en muchos idiomas, se pueden ver los mensajes, los objetivos, los argumentos, la investigación, ¿no? Todo. Y una cosa que me imagino que han escuchado quizás no, hace un año, poco más que un año, Moguena, muchos de nosotros estuvimos en el ONU. Y fue la conferencia de transformación de educación, donde invitaron todos los jefes del Estado del mundo a Naciones Unidas para comprometerse con la educación. Solo faltaba una cosa, que fue, al llegar a la conferencia, se cayó el tema de docentes, de hablar de docentes, de sus planes. Y yo pregunté al secretario general de la ONU, permíteme, ¿cómo van a lograr todo eso sin docentes? Tienen una escasez de docentes, ¿no? Los trabajadores de educación están viviendo una miseria en muchas partes del mundo. ¿Cómo vas a cambiar currícula y todas esas cosas si no hablas con los docentes? Y me dijo, ¿sabes qué, David? Tienes razón. Nosotros vamos a formar una comisión, un panel de alto nivel, con ustedes, con UNESCO, el OIT, para sacar recomendaciones a los gobiernos del mundo. El 8 de noviembre van a ver esas recomendaciones, van a salir, ¿ya? 8 de noviembre. Y acabo de hablar con el secretario general adjunta, Amina Mohamed, hace 2 o 3 días, y ella me dijo, ustedes deberían estar muy felices como sindicatos, porque adentro habla de negociación colectiva, collective bargaining, ¿no? El derecho a asociarse, el derecho a formar sindicatos, de workload, de todas las cosas. Entonces, lo que vamos a hacer ahora dentro de la campaña es traducir esas recomendaciones en una caja de herramientas que ustedes pueden usar en sus negociaciones con gobiernos. Eso ya va a venir, ¿ya? Pero también va a hablar de formar comisiones nacionales sobre escasez de docente en cada país del mundo. Entonces, y ustedes tienen derecho de ser miembros de esas comisiones. Y también estamos negociando la posibilidad de primera vez en la historia una convención de la ONU a nivel global de la profesión docente. Y obviamente eso incluye educación superior. Entonces ya hablé del panel y ahora estamos en la segunda fase. La segunda fase es que yo les dije, mucho más allá de los lanzamientos y las buenas fotos y todo, es el trabajo. Es que todos los sindicatos miembros de la IE tomen al pecho qué significa ser parte de la campaña y se comprometen con voluntad política. Y nosotros vamos a estar ahí también apoyando, acompañándoles con información, investigación, solidaridad. Y eso ya hemos empezado en Mongolia hace 2 semanas. El sindicato de Mongolia ya ha empezado en su plan para el financiamiento, para aumentar el financiamiento de educación en Mongolia. Entonces, la pregunta, ¿a dónde vamos ahora?
3 principios al centro: contra la austeridad y la privatización, incrementar el financiamiento para educación pública y educación superior, y asegurar que las condiciones laborales son de buena calidad. ¿Ya? Y para pensar un poco en eso, hemos invitado 2 compañeros para tener una conversación sobre la situación en su país. ¿Ya? ¿Qué están enfrentando? ¿Cómo lo ven? Voy a cambiar el inglés. Perdón, pero voy a cambiar el inglés para que nosotros podamos empezar una conversación sobre qué tipo de estrategias podemos utilizar y cómo podemos reforzarnos y ayudarnos y ganar esa campaña muy importante. ¿Ya? Y obviamente nos vemos en Buenos Aires a finales de julio en el Congreso Mundial. Permíteme, me voy con un micrófono con mis colegas acá. Hello, and now we're back to English. Okay, good. So in the previous plenary, we heard about the sort of current financing landscape that we were just talking about and I was presenting. But it's really important to understand what these trends mean in concrete terms in the lives of our members, in the lives of leaders. Because we know that many further and higher education unions are already building campaigns. They're already working on capacity building projects and solidarity in this area. And we're really hoping that what this panel can do is offer valuable insights into the strategies and actions taken to respond to the challenges facing the sector. So first we have, we have both Agustín Cano Menoni from ADUR Uruguay, which is one of our newest member organizations. So Agustín, please give him a big EI welcome. Yeah. And you can also do that for Annette, even though it's not her first conference, Annette Dolan from TUI Ireland, yeah? Please. So Agustín, based on what we've just been talking about, yeah? Maybe we can ask a little bit about the challenge and trends that you're facing and your colleagues are fighting against in Uruguay right now. Yeah? Contra lo que están luchando en Uruguay. Buenas tardes, gracias David. Como hoy decía, es la primera vez que nuestra Asociación de Docentes de la Universidad de la República de Uruguay participa de la conferencia, así que traigo el saludo de nuestro sindicato de ADUR para la conferencia, para todos ustedes y para la campaña por la pública. Para ubicar dónde nos encontramos en este momento en Uruguay, es necesario hacer una mínima contextualización del sistema de educación superior de nuestro país, que tiene sus peculiaridades. Se trata de un país de 3 millones de habitantes, donde la matrícula postsecundaria es mayoritariamente pública, alrededor del 87% de la matrícula es pública, y donde en materia de educación universitaria hay una institución, la Universidad de la República, a la cual pertenece nuestro sindicato, que contiene el 85% de la matrícula total, el 80% de la investigación científica, realiza la actividad de extensión universitaria y es la referencia universitaria histórica y presente del país, la que presenta mayor dinamismo también en crecimiento. En este marco es que al entender qué pasa en esta institución, en gran medida entendemos qué pasa en el conjunto del sistema, ¿no? Y lo que ha pasado es que desde el 2020 al presente venimos enfrentando una política de desfinanciamiento de la educación universitaria pública que ha implicado, por vía del congelamiento presupuestal e intentos de recortes, una caída en casi todo el periodo de 6% del presupuesto global de la institución, una caída que va a ser, según las proyecciones, en 2025 de 2.6%, que no va a haber una recuperación siquiera de lo perdido. En un periodo histórico donde además la matrícula universitaria se disparó. Solo en 2021 los ingresos a la Universidad de la República crecieron 21%. Y en un periodo donde además, como habrá sucedido también en sus universidades,
La atención a la pandemia y a la crisis económica y social que trajo aparejada implicó a nuestra institución, a nuestra universidad, atender nuevas demandas, atender nuevas problemáticas, mientras manteníamos la enseñanza virtual que se mantuvo. En más del 85% de los cursos se mantuvieron virtuales durante los momentos más agudos de la pandemia. Nuestra universidad se encargó de construir hisopos cuando escaseaban en el mercado mundial, de transformar laboratorios en centros de diagnóstico temprano, de atender con la asistencia y la extensión universitaria distintas situaciones de la problemática sanitaria y social. Es decir que en este periodo hemos perdido salario mientras trabajábamos más, atendiendo además un estudiantado más diverso, viendo precarizadas nuestras condiciones de trabajo y en particular viendo cómo caía nuestro salario también, que fruto de movilizaciones que luego comentaremos, logramos que esa pérdida se atenuara, pero aún así, en 2025 comenzaremos el año con una pérdida salarial de 2 puntos. Para terminar esta primera, si se quiere, radiografía panorámica de la situación actual, de los desafíos que enfrentamos, vale colocar algunos números que puedan ser comparables, ¿no? La Universidad de la República representando el 85% de la matrícula, su presupuesto es 0,74% del Producto Bruto Interno del país, uno de los más bajos de la región. Wow. Tiene una política de acceso libre, gratuita y acceso irrestricto. En términos del presupuesto educativo en general, incluyendo desde la primaria hasta la universidad, ¿no? El Uruguay pasó de un presupuesto de 4,5% del Producto Bruto Interno en 2019 a una situación actual de 3,88%, para ver la magnitud de la caída en 5 años, en 4 años. Y a nivel de lo que es el sistema de ciencia y tecnología, se encuentra también ubicado en un guarismo muy bajo, de los más bajos de la región, que es el 0,4% del Producto Bruto Interno en inversión en ciencia y tecnología. Y estancado allí, ¿no? Esa es un poco la situación y más adelante podemos compartir qué hemos hecho antes. No, thank you. I never think of Uruguay in terms of a country that doesn't invest in education. For some reason in my mind, I always think of Uruguay, you know, I think about Pepe and I think about, you know, the past, the history that you've had and what you've come through. And so it's really kind of shocking for me to hear about how little has been invested. Also with the high level of 85% of students in the university that you're covering. And generally it's a country that's, at least out on the global stage, is talking about human capital investments and all these kinds of things. So I'm a bit shocked. Estoy un poco choqueado, but okay. So what I'm interested in understanding, and I think our colleagues are interested in understanding, is in the face of that, as a union, as a higher education union that's facing that, what's the strategy that you guys are employing, that you're using? And maybe also, if I can be so, you know, how might this campaign that we're talking about link on and be able to sort of connect up with what you're trying to do and maybe help support you and you also support the campaign? Yeah? Sí, ahí también voy a colocar 2 números que van a servir para contextualizar cómo hemos nosotros planteado nuestras acciones, nuestra estrategia y cómo hemos articulado esas estrategias con la campaña de la Internacional de la Educación, que ha sido muy importante para nosotros, ¿no? En 1985, a la salida de la dictadura militar en Uruguay, los docentes grado 5, que son los más altos del escalafón, ¿no? Representaban el 12% del total de la estructura docente. En 2021, los docentes grado 5 solo eran el 5%. En el 81, que es donde tenemos cifras, los docentes grado 1 y 2, que son los más bajos, por lo tanto los que tienen salarios más bajos también y condiciones de trabajo más precarias, eran el 52% del total. En 2021 ya eran el 65%. Y dentro de esos docentes, grado 1 y grado 2, los más bajos,
La mayoría también el 65% de ese 65% son mujeres, que está demostrado tienen condiciones de sobrecarga en las tareas de cuidado, de sesgos de género en las posibilidades de la carrera que dificultan su carrera académica y una problemática agregada. En ese mismo periodo, la Universidad de la República pasó de 37.000 estudiantes en el 81 a 180.000 estudiantes en la actualidad, pasando de una tasa bruta de matriculación de 17% a 102,6% en la actualidad, una tasa bruta de matriculación en la educación terciaria. ¿Qué quiero decir con estos distintos números? Que la política de acceso abierto, gratuito y restricto que la universidad ha tenido, que ha permitido que tengamos una tasa de captación inicial del egreso de media, que tiene problemas, tenemos muchos problemas de deserción y dificultades de egreso en enseñanza media, ¿no? Pero que el egreso de media, la tasa de captación inicial de la universidad sea comparable a la de los países industrializados, ha tenido una contracara de precarización laboral docente muy clara, muy marcada. Por eso nosotros hemos colocado en el centro de nuestras campañas, tanto la de 2022 como la de 2023, el tema de la desprecarización del trabajo docente, que implica el salario, pero trasciende el salario. Implica las posibilidades de carrera académica, implica atender la dimensión de género en esas posibilidades de carrera académica, implica construir climas laborales saludables, libres de violencia, implica una serie de medidas que hemos integrado en nuestra plataforma programática. Pero hemos tratado de formular que esa plataforma programática que pone en el centro la desprecarización del trabajo docente, ubique también ese objetivo de desprecarización como parte de la defensa y desarrollo de la educación universitaria pública, de su calidad, de sus posibilidades de desarrollo en todo el país, de su posibilidad de mantener equipos docentes estables, de retener docentes formados que migran al exterior cuando quisieran quedarse. Se llama en nuestro país la fuga de cerebros. A mí no me gusta la expresión porque no se van solo los cerebros, ¿no? O que puedan retornar al país docentes altamente formados, que hicieron toda su formación en la educación pública de Uruguay, que hicieron su doctorado en el exterior, que quieren volver y no tienen oportunidades para hacerlo. Que puedan desarrollarse nuevas carreras, que tienen aprobación de los claustros, que tienen pertinencia social demostrada, pero que no pueden desarrollarse por falta de recursos, y un largo etcétera, donde el problema de la precarización laboral docente está íntimamente, consustancialmente ligado al problema de una educación pública vigorosa, en transformación, de calidad en todo el país. En ese contexto es que ubicamos la campaña que este año se llamó Parece normal pero no lo es, porque ¿qué pasa? Nosotros todos los años nos movilizamos por presupuesto y bueno, eso genera como cierta naturalización. O sea, bueno, aquí están los universitarios quejándose de nuevo, ¿no? Entonces ubicamos esta campaña que es, bueno, que en el Hospital de Clínicas Universitario, que es de una dimensión muy importante para la atención a las poblaciones populares, a los sectores más postergados de la sociedad, haya dificultades asistenciales muy grandes, parece normal, pero no lo es. Que docentes formados que quieren volver al Uruguay no puedan hacerlo, parece normal, pero no lo es. Que tengamos desfinanciado el programa de dedicación total a la universidad, que es la principal herramienta de dedicación profesional a la investigación científica y a la actividad creativa que tiene el Uruguay, y se estaría desfinanciando en 2024, parece normal, pero no lo es. Esa campaña nosotros la articulamos con Por la Pública, procurando también incluir la dimensión internacional, sin la cual no entenderíamos los procesos ni podríamos contextualizar el problema, por ejemplo, de la cantidad de docentes que migran a Argentina, a Chile, a Brasil, a países cercanos, donde reciben condiciones laborales y salariales mucho mejores. Y donde además podríamos ubicar también no solo el nivel de comprensión de las problemáticas, sino el nivel de la acción, ver cómo en otros países se están generando alternativas, se están generando ejemplos que podemos recrear en nuestro país. Entonces, la campaña Por la Pública
y la campaña parece normal pero no lo es, la desarrollamos en conjunto y desde allí, bueno, desarrollamos intensas movilizaciones. El año pasado incluso incluyeron una huelga universitaria. No había una huelga universitaria en el Uruguay desde el 2002. Volvió a haber una en 2022. Ocupaciones de facultades, tanto el año pasado como este año. Se ocuparon 5 facultades. Con el conjunto de la CESEU, la Unión de Sindicatos de la Educación, dos de los cuales también pertenecen a la Internacional de la Educación, impulsamos también por la pública y grandes movilizaciones, una el año pasado de 60.000 personas, en Uruguay eso es una movilización muy grande. Y bueno, también visitas al Parlamento, 2 visitas a la Cámara de Senadores, a la Cámara de Diputados, y un conjunto de acciones que fueron muy valoradas por la sociedad. Hicimos una medición que nos arrojó un 85% de apoyo social a nuestra causa, cartas abiertas firmadas por exministros, por exrectores, por investigadores connotados y actores connotados de la cultura del Uruguay, y que logró frenar recortes que estaban planteados el año pasado, por ejemplo, equivalentes a una facultad entera, se logró frenar, y se lograron partidas incrementales insuficientes que no logran ni siquiera empatar lo que perdimos por la inflación, pero que sí atenuaron tanto la pérdida del presupuesto global como la pérdida salarial. Gracias. Wow, muy interesante. Y me gusta mucho esto de parece normal, pero no lo es, ¿no? I think that's really interesting. It's starting to feel normal, but it shouldn't. It's not normal. This is not normal. That's a great one. So Annette, thinking about the trends, thinking about the challenges, thinking about the campaign, thinking about the Irish context, what kind of reflections and thoughts and sort of challenges and strategies are you employing right now with TUI? I'm just going to start by saying a Gwina Ushla, a Coglacacha, agus a Corja. Ve am Anbuihok, ve an Shot live, an Shot in you in Mexico. So, distinguished guests, colleagues, and friends, I'm really grateful and honored to be here among you today in Mexico. And that was just a little bit of the Irish language. And I've spoken to the translators, so they knew I was going to translate. So the challenges facing us in Ireland, I'll start by saying that, you know, and I looked at Julian's charts there, and you would expect that Ireland maybe would be, you know, way up in the top, but it's not. We're a country of 5.5 million, and we spend only 0.9%, so less than 1% of GDP on tertiary education compared to 1.4% in the OECD. That was the figures in 2021. So the ratio of students to teachers in higher education in Ireland is very significantly above the OECD average. So it is 23 to 1 as opposed to 17 to 1, which was the OECD average figures in 2021. So what does that mean? That means that you have larger class sizes, less access to laboratories and equipment, less access to libraries and facilities and tutorials. But we also have to take into account what that means for the social dimension of higher education. And I was really struck by the president of your country earlier, who was passionate, but not alone passionate about the social dimension of higher education, but that in his presidency so far has taken very, very practical steps to improve that social dimension. And I think all of us as educationalists, we want all of the students, you know, in our communities, irrespective of the money that they have, irrespective of the roads that they grew up in, irrespective of whether or not their parents had the opportunity to go to even post-primary education or third level education, that they can take that pathway and transform their lives. But what higher student ratios mean is that they don't have that additional support that
the teachers in higher education should be giving to them. And what that means then is that there is higher dropout rates. Because if you're coming from a socio-economically deprived backgrounds, you're going into a strange environment, an environment that's alien to you and your family. So you need that extra support and guidance to show you the way so that you can succeed. Ireland has a very young population. We have a very high birth rate. We've a growth in population that's likely to remain high for the foreseeable future. And at the moment, there is, a bulge going through post-primary level. So that bulge is now beginning to go through después de la higher pandemia, education, and entonces la that's going gente to se be va there más for at educación least the superior next y 10 así va a years. estar en los próximos 10 años. Another fact Ahora, that you may otro be hecho surprised to hear, que les puede because the sorprender figures were escuchar, were porque too las small of the cifras chart to be able to see que it. pues ustedes But, así lo pudieron Julian's ver excellent chart, en la but gráfica excelente de 2/3 Julian, pero 2 2/3 tercios of the de la student población population in estudiantil Ireland go en to further Irlanda and higher va education. a educación However, adicional o and this was also educación set out in superior. Julian's Y chart, también, con base en la the gráfica de spending Julián, per student el is gasto por estudiante es 35% menos que lo que era hace 10 años antes del ajuste de la inflación. Entonces, mientras el financiamiento aumentó, si vemos la cantidad de dinero que el gobierno le da a educación superior, pues este dinero aumentó porque los números en las universidades aumentaron. Todo el monto por estudiante se redujo. De hecho, ahora es maravilloso, pues tenemos más de 1.5 veces más del promedio internacional de participantes en educación superior en Irlanda, pero gastamos solo 2 tercios de ese promedio internacional en el sistema. Entonces sí hay que hacer más con menos, pero eso pone mucha presión en nuestros miembros. En Irlanda, con mis colegas aquí, Frank Jones, que son de la Federación Irlandesa de Docencia, trabajan en universidades muy establecidas y nosotros estamos representando miembros de escuela primaria, pero los miembros en educación superior están en el sector de universidades técnicas o tecnológicas. En este sector los miembros van de 16 por semana. Entonces esto ejerce mucha presión en la investigación y en la participación de las comunidades. Y este es el resultado de no tener financiamiento suficiente porque aumentan estos números. Y aquí la dificultad clave, y voy a terminar con esto, es el marco de control de empleos. La administración en las universidades, independientemente de que sean en las universidades establecidas que Frank representa o yo represento, y el marco de control de empleos se introdujo con la Troika en Irlanda, porque estábamos ahí en la crisis de 2008, estábamos bastante bien y todavía tenemos que pedir permiso. La administración tiene que pedir permiso de los ministerios para emplear a personal adicional. Y esto es algo que necesita ser como eliminado inmediatamente y ser sustituido por la introducción de una mayor proporción de estudiantes y profesorado. Y en la educación primaria en Irlanda, entonces ya una vez los números no se redujeron aun cuando aumentaron los precios en el mismo grado de la reducción de profesores en educación superior. Y esto es algo que nos gustaría presentar. Sí nos gustaría introducir que la proporción estudiantes y profesorado en educación superior, esto quiere decir que vayamos a tener
tener una mayor oportunidad de tener un equilibrio entre maestros, profesorado e investigación. Voy a detenerme aquí. Vamos a la siguiente pregunta. Bueno, vamos, ahora, primero, antes que nada, me gustaría, es importante decir esto. Los sindicatos en educación superior trabajan juntos en Irlanda y nosotros y otros colegas como M y Frank trabajamos juntos en campañas y hay otros sindicatos en Irlanda que también representan miembros en educación superior. Entonces, con esta organización sombrilla de los sindicatos comerciales y a veces discutimos con ellos lo que vamos a hacer. Hay 4 sindicatos de maestros en Irlanda y voy a decir que una vez cada 2 meses nos reunimos 6 veces al año. Pero hace 15 o 20 años nosotros decíamos cosas que socavaban a otros sindicatos. Ahora nos reunimos de manera frecuente y tenemos nuestras diferencias a puerta cerrada. Y cuando hablamos con el gobierno y a los medios y ya tenemos nuestras campañas y por lo menos ya tenemos una campaña estructurada que puede avanzar en la manera como nos puede beneficiar a todos. Y esto es importante decir esto. Quizá se pueden sorprender por este comentario, pero Frank y Emma hablábamos de esto. ¿Qué diría cuando hablamos a los sindicatos que trabajan juntos? El primero que elegimos, pues, ¿qué haces cuando no hay presupuesto? Pues es muy fácil tener toda una lista de qué hacer cuando hay mucho dinero, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando no hay presupuestos y enfrentamos esta situación en Irlanda, como todos ustedes, después del crash en 2008? Y nosotros tuvimos recortes en salarios antes del crash y después en 2013 hubo un acuerdo de pagos y negociamos esto en el sector público en Irlanda. En 2013, este acuerdo nacional de pagos se tuvo que negociar. Se le llama así porque este es finalmente así se negoció. Finalmente, finalmente esto fue lo que hicimos. Y este acuerdo de pago en 2013, el gobierno empezó a decir que teníamos que reducir esta factura de pagos en 1,000 millones, que es mucho para un país de 500,000 habitantes. Entonces, lo que ellos querían era productividad adicional, querían aumentar nuestras horas de trabajo y queríamos incrementar todos los congelamientos, pero finalmente tomamos toda la productividad total y realmente todas estas partes que se congelaron pues se hicieron, pero sabíamos que si nosotros podíamos aceptar ese acuerdo pues iba a haber una gran dificultad. Los miembros que representamos sabíamos que iba a haber conflicto con en una demanda industrial cuando el gobierno no tiene dinero para pagarnos sobre todo. Entonces nosotros nos rompimos el cerebro, hicimos una sesión de lluvia de ideas y dijimos que si todos los sindicatos estarían de acuerdo. Entonces, para todas estas medidas terribles, pues dijimos que había miembros casuales que podrían trabajar en educación superior. ¿Podríamos hacer que el gobierno esté de acuerdo
acuerdo para dar a estos miembros casuales en contratos fijos, no teníamos seguridad ahí. ¿Podrían tener contratos permanentes después de 2 años? Y podríamos hacer que ellos estuvieran de acuerdo para aumentar nuestras horas aumentadas para gente que tenía contratos de menos de 2 horas a menos de un contrato de completo, de tiempo completo y podríamos convertir los empleados temporales, los podíamos convertir a tiempo completo y si hubieran estado de acuerdo. Aquí el suspenso sí me está matando. Este es el primer, el problema. Y esto fue bueno, pero como sindicatos no podemos ser como muy complacientes, pero como sindicato comercial tienen que estar vigilantes y tratar de ver y continuar desafiando toda la parte de temporalidad de empleados, porque esto no va a desaparecer nunca. Ahora, el siguiente desafío, que es especialmente para el sector que representamos, el sector de las universidades tecnológicas. Tuvimos 14 institutos de tecnología que se establecieron en 1970 como universidades regionales. Estaban dispersadas en toda la isla de Irlanda. Y cuando ya teníamos toda esta docencia de investigación y vinculando estos programas a las necesidades de los estudiantes y negocios, durante varios años negociamos la fusión de 12 de esos institutos de tecnología en universidades tecnológicas. Esto pasó en 2019 y 2022. Entonces, renovamos este sector y el gobierno acordó traer a la OCDE para la revisión. Y la revisión de las universidades, todos los contratos de las organizaciones en Irlanda se publicó en diciembre de 2022, hace 10 meses, y nosotros estas negociaciones todavía no las realizamos, pero ojalá que van a ocurrir pronto. Ahora, lo que queremos es que queremos algo que sea muy diferente de lo que quería la administración. Es la campaña y la inspiración de su campaña por la pública. Pero aquí lo que el gobierno quisiera es negociar las condiciones de servicio, contratos, salarios para cada uno de estas 5 universidades tecnológicas. Lo que nosotros queremos es la creación de un sector, un sector de universidad tecnológica donde podamos negociar las condiciones de servicio para nuestros miembros. Y esto es lo que queremos nosotros, porque nosotros pensamos que como sindicato y mis colegas también trabajaron muchísimo para tener unas condiciones de servicio nacionales acordadas para el Instituto de Tecnología, pues queremos exactamente lo mismo para las 5 universidades tecnológicas y vamos a tener una lucha muy, muy difícil y por eso me inspiré de su campaña y realmente vamos a tomar muchísimo, les vamos a robar muchas hojas de sus documentos y también ITUS, estoy en el grupo de investigación y de educación superior, no nada más me reúno con Simon Harris y hay presupuesto separado para esta educación superior y
no ha aumentado el presupuesto desde que se formó y ha habido muchas negociaciones y mucho acceso con otros sindicatos, pero seguimos queriendo más. Y creo que como sindicatos nunca nos satisfacemos. Tenemos que demandar cada vez más porque somos un sindicato comercial, representamos a nuestros miembros, pero en educación superior ahí estamos. Representamos más a nuestros miembros, estamos tratando de encontrar la mejor negociación, el mejor camino a seguir, el mejor futuro para los estudiantes que representamos, porque igual nada más van a tener una oportunidad en educación superior y tiene que ser una muy buena oportunidad. Voy a terminar con esto. Gracias. Bueno, estoy consciente del tiempo, nos queda un par de minutos. Quiero hacer una reflexión para ver si me puedo pasar 2 minutos. Bueno, aquí me parece que hay un alto costo de baja inversión. Hablábamos de esto, que es un costo demasiado bajo en términos de la calidad que reciben los estudiantes en universidad, con gran número de estudiantes por generación. No sé cuántos de ustedes han hecho campañas sobre esto, pero ¿qué significa y cómo se traduce en la experiencia educativa de los estudiantes, particularmente estudiantes de bajo ingresos? Para mujeres, por ejemplo, a mí me parece que es como lo que podemos hablar con facilidad, pero nosotros no vamos a poder tener éxito y ganar en esta campaña si competimos unos con otros a nivel nacional. Debe de haber una estrategia nacional, puede ser una mesa nacional o mesa laboral para ver cuáles son los objetivos, porque el gobierno finalmente, pues, si recibe a un sindicato, pues puede cambiar si lo recibe otro sindicato al día siguiente. Hay que estar unidos. Y yo diría, por ejemplo, el Politécnico, hay muchos miembros del Instituto Politécnico en México que los financia el gobierno y están sindicalizados y quizá te pueden hablar de tu sector y la estrategia porque se enfrentan a ello. Pero por 2 o 3 minutos, sean muy breves, o alguna reflexión, pueden hacer una pregunta, pero alguna reflexión de la campaña aquí en el sector de educación superior. ¿Alguien tiene algo que quisiera compartir o preguntar o reflexionar? Bueno, Rob. Soy de la Universidad de Universidades. Estoy en el Sindicato de Universidad del Reino Unido. Por ejemplo, la falta de profesores y finalmente esto es diferente en el sector de investigación o educación superior. En el Reino Unido pues no hay escasez de personal docente, pero la calidad del trabajo es lo que falta. Entonces, es un problema universal en nuestro sector. Hay peculiaridades y esto se puede vincular a la precariedad en términos de la campaña, que necesitamos más inversión pública para abordar esto y podría ser otra lente para abordar esto en nuestro sector. Estoy totalmente de acuerdo contigo y también cuando AMLO, el presidente AMLO, cuando hablaba de la presión del sindicato, del 1.000.000 de maestros que los sacaron de la precariedad y contaron sus experiencias, es muy importante, Rob, tener esto en mente. ¿Algo más? No, quiero agradecer a los miembros del panel por haber hablado de esto. Antes de terminar, y esto para añadir el comentario de Rob, se me olvidó decir antes, hiciste un muy buen comentario. En 2013, cuando negociamos los contratos permanentes después de 2 años, no
aplicó a los investigadores. Entonces, la campaña que tenemos y está en curso, vamos a estar siguiendo la de ustedes, pues vamos a tratar de tener seguridad, ¿no?, para nuestros investigadores. Hemos participado en muchos comités de gobernanza para mejorar las condiciones de los investigadores y lo vamos a seguir haciendo. Por ejemplo, toda la parte de causalización y los representantes de educación superior, tanto docentes como investigadores. Realmente nos preocupa esto, lo que ha ocurrido en el pasado. Qué bueno que sacaste a colación la parte de los investigadores. Quisiera cerrar con algo. Durante nuestra campaña, un sector que al interior de nuestra universidad y de nuestro sindicato tuvo un nivel de organización muy importante fue precisamente este grupo de docentes grado 1 y grado 2, los que trabajan en condiciones de mayor precarización. De alguna forma eso tiene un correlato con conflictos que en distintas partes del mundo están sucediendo, incluso con más dinamismo en el tiempo reciente que los conflictos estudiantiles, que tiene que ver con los sectores precarizados, a veces los postdoctorados trabajando, ¿no?, a veces docentes precarizados en las universidades. Pensamos que precisamos de la Internacional de la Educación para poder tener una mirada integradora de ese problema, tanto en su comprensión como en la comprensión también del potencial de ese sujeto político que podría estar dado por lo que a veces se definen como los trabajadores cognitivos, el cognitariado, ¿no?, que trascienden las universidades, pero con algunos países como el nuestro, sobre todo están las universidades, y que no necesariamente a veces nuestras herramientas sindicales logran contener y ser una herramienta para colocar esa situación y para ser transformados incluso en su estructura interna por ese nuevo sujeto, ¿no? Entonces pensamos que ese tema, tener, en tanto además en muchas áreas el trabajador cognitivo es un trabajador transnacional, colocar ese tema como un tema de reflexión nos parecía algo interesante e importante también. No, absolutely. It's really important, and I appreciate you bringing that up. Gracias que sacaste esto a colación. Ahora, muchas gracias. Un gran aplauso para todos por esta tan buena sesión estratégica. Agradecemos a nuestro secretario general de la Internacional de la Educación, David Edwards, por su labor en esta segunda sesión plenaria y a nuestros participantes. Ahora les hacemos la cordial invitación para podernos trasladar a la sala Luis Andrade del primer piso de este centro cultural para el idioma de español, para el idioma francés, en la sala de danza también del primer piso del edificio, y en el patio de los generales, que es donde estamos ubicados, ahí se desarrollará en el idioma inglés. La temática es analizar, debatir el contenido de la declaración que se emitirá como parte de esta conferencia al final de la misma, y a todos les deseamos una excelente participación para que se pueda emitir y concluir el documento que será resultado de todos estos trabajos. El horario de esta sesión será de las 15:45 a las 17:15 horas para que podamos bajar nuevamente para la foto oficial de esta 12ª Conferencia Internacional.